¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos en una nueva videocolumna de los martes. Yo soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. El año se encamina a su fin, un año terrible este del 2020, diferente en muchos aspectos y bueno, también ha sacado algunas cosas buenas de todos nosotros, esta resistencia a caer en el pánico, en el caos, a evitar que se nos imponga una realidad que nunca esperamos, en buena medida desconocida y que poco a poco hemos ido aprendiendo a reconocer y a lidiar con ella, el tema de la pandemia, con todos sus efectos colaterales. No todas las noticias en ese sentido son buenas, puesto que estamos muy descuidados como sociedad. El gobierno también ha doblado un poco las manos en el sentido de tratar de organizar la vida social de manera distinta y entre el cansancio del encierro de los meses de confinamiento y la tendencia anárquica que pues sobre todo se vive entre los jóvenes, vamos encaminados a un repunte en el número de casos confirmados en este invierno que está a punto de comenzar. Hablaremos de eso en otra ocasión. Hoy me quiero centrar más en los temas sociales y políticos que han abundado en estos días y que marcan también puntos importantes para reflexionar. Quisiera empezar con lo que ya comentábamos aquí la semana pasada, las secuelas del acontecimiento lamentable, el asesinato de un periodista en Salamanca, de Israel Vázquez, a manos de un par de sicarios, según sabemos hoy, por la captura que hicieron de estos presuntos responsables autoridades del Estado y también del gobierno federal, a la Guardia Nacional, que se realizó a fines de la semana pasada y que fue anunciada apenas este domingo por la tarde-noche, por la tarde más bien, aunque las detenciones se habían realizado ya eh, días atrás en una colonia en Salamanca, Barlovento, aledaña al lugar donde perdió la vida Israel Vázquez. Eh, Muchas cosas al respecto que reflexionar, pero antes que nada quisiera valorar la respuesta que dio el gremio periodístico, compañeros de las redacciones de los medios de comunicación eh, institucionales establecidos, pero también muchos compañeros que tienen sus páginas en internet, que tienen sus blogs en Facebook y que todos se sumaron para acudir a este reclamo a las autoridades de diversos niveles, sobre todo del municipio y del estado, de justicia para Israel. Es una buena noticia la tensión que guarda el gremio periodístico, siempre disperso, siempre compitiendo a lo largo de la historia y que esta vez dejaron a un lado todo este tipo de cosas naturales en la profesión para unirse y manifestar su voz, su indignación, su inconformidad, su reclamo de justicia por la muerte del primer periodista en Guanajuato a manos de asesinos mientras realizaba su labor. Mal le fue a la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, por una frase que utilizó. Ella dice que sacada de contexto, la mayor parte de los que estaban ahí no lo ven así, lo vieron como una gran falta de tacto para tratar de responsabilizar a Israel por el no uso de protocolos, por haber llegado temprano a su cobertura antes que los policías. Se sabe que los policías en Salamanca tardaron mucho en llegar a las llamadas de auxilio del hecho criminal que Israel iba a cubrir ese lunes de la semana anterior. De cualquier manera, no parecía el momento para este tipo de justificaciones, esclarecimientos o como se les quiera llamar. Era el momento de la solidaridad y de la empatía. Y bueno, en el pecado llevó la penitencia a la alcaldesa de Morena en Salamanca porque se le vinieron encima fuertes críticas por más que salieron a defenderla sus correligionarios y no era para menos. Y quizás eso ayudó mucho a sensibilizar a las otras autoridades que un día después no recibieron, se negaron a recibir o pretextaron no estar en sus oficinas para no atender los reclamos de los compañeros periodistas a quienes acompañamos desde aquí. Lamentablemente no pudimos estar, yo personalmente no pude estar en esas protestas, me hubiera encantado. Cuestiones personales me lo impidieron, pero toda la solidaridad, por supuesto, con este reclamo de justicia.
No fueron recibidos ese primer día, pero un día después fueron citados, se abrieron citas con el fiscal general del estado, Carlos Amarripa, quien los atendió en su lujoso auditorio en la fiscalía en Cervera, dio algunos datos, recibió a la familia, comprometió su esfuerzo para resolver el caso y bueno, pues se dio explicaciones como pocas veces las da un funcionario muy refractario a responder preguntas y atender inquietudes no solo de los medios, en general de la sociedad. Y el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, quien al parecer en principio no quería atender personalmente a los periodistas, quería mandar a otro funcionario, después apareció finalmente, qué bueno que lo hizo, y mostró sensibilidad, mostró a la alcaldesa de Salamanca las críticas, que no eran solo de los medios locales, sino que incluso lo fueron de medios nacionales y hasta de fuera del país. No es lo único que se puede ni que se debe hacer. Los periodistas estamos planteando que de verdad funcionen las instancias que se han creado para prevenir la violencia contra periodistas y contra defensores de derechos humanos. Se hizo una ley al respecto, fue una larga batalla también, y se establecieron organismos, instituciones, un consejo de protección que realmente ha venido funcionando muy mal o no funcionando en realidad. Y faltan protocolos, faltan mapas de riesgo, falta una gran actividad en medio de la creciente violencia que vive Guanajuato para prevenir que ocurran este tipo de cosas, que le pueden pasar a los periodistas y también a cualquier otra persona, pero aquí estamos hablando de una actividad en particular que no por gusto, sino por la propia función, en ocasiones nos pone a los reporteros, a los periodistas en situaciones de riesgo. Y quedó el secretario de gobierno de plantear una reunión con el gobernador del estado, Diego Sinaloa Rodríguez Vallejo, la cual sería definida en estos días y ojalá haya seguimiento para que esto no caiga en el vacío. Por otra parte, como les decía, fueron detenidas estas personas, dos hombres jóvenes, en medio de una operación fuerte en esa colonia Barlovento de Salamanca, que ocupó casi toda una noche y parte del día siguiente, con un nutrido despliegue de fuerzas estatales y federales, y que al parecer detuvo, además de estas dos personas, a otras 7 más, entre ellas una mujer, integrantes de una banda peligrosa de la que se tenían noticias, por lo menos la tenían los habitantes de esta zona y en Salamanca en general se sabía desde hace tiempo, una banda que se vincula con el cártel de Santa Rosa de Lima y que se dedicaba, bueno, a realizar todo tipo de delitos, pero sobre todo asesinar personas, y encontraron en una casa suficientes evidencias de que ahí se llevaban a cabo descuartizamientos. Terrible, pero así es. Por supuesto, un arsenal también muy nutrido. La gran pregunta es, la localización fue relativamente rápida. Es evidente que las autoridades tenían noticias de la actuación de este grupo criminal. ¿Por qué no se actúa preventivamente? ¿Por qué se permite? ¿Por qué solo la presión social surgida después del asesinato del periodista Israel Vázquez hizo que esta banda, que venía cometiendo delitos desde hace mucho tiempo, fuese detenida? No parece ir muy de acuerdo esta situación con el discurso oficial de que ya no hay zonas donde el Estado de Derecho no se aplica. Parece que las hay, y muchas, y en las principales ciudades del Estado, como lo muestra la página de crímenes de los periódicos del Estado todos los días. El proceso iniciado se llevará a cabo en forma reservada, no pública, por petición de la defensa y también por acuerdo con la Fiscalía y con la propia familia de la víctima. Pero estaremos atentos, bueno, sobre todo a que se pruebe con claridad que estos son los asesinos, también saber si son responsables de otros delitos y que reciban la pena correspondiente. Pero aquí hay un asunto que no podemos tampoco dejar de lado. Al día siguiente, horas después, ni siquiera al día siguiente de que se realizaron estas detenciones en la colonia Barlovento de Salamanca, una zona muy depredada, muy afectada por la falta de seguridad, por la falta de Estado de Derecho, ocurrieron al menos 7 homicidios de personas, como una especie de represalia. No tenemos elementos para asegurarlo,
pero es muy indicativo de que hay una reacción ahí y de que permanecen libres otros sujetos que también pues se dedican al trabajo criminal. Entre ellos fue asesinado el presidente de la colonia. Y esto ha recibido muy poca atención, muy poca difusión. Incluso la Procuraduría no manejó en su parte la información completa sobre estos crímenes. Solamente se hablaba de 2 asesinatos en esa colonia y no los 7 de los que hablaron diversos medios de comunicación. Bueno, Salamanca, con su alcaldesa tan refractaria a la autocrítica, de Morena además, que podría recibir otro tipo de apoyo, no dependiente solo del gobierno del estado, sino también del gobierno federal, está convertida en una zona verdaderamente complicada y conflictiva, pero se le suman otras en el estado también. Vamos así a un año electoral en medio de este panorama. Vamos así también a una crisis económica y sanitaria que está en marcha, está en proceso y que sin duda se agravará con situaciones terribles como esta. Yo creo que hoy sí hace falta el golpe de timón y que no se limite únicamente a lo declarativo. Por lo pronto, sería importante que sectores de la sociedad, como lo hicieron los periodistas a raíz de este crimen, también se movilicen y también planteen sus reclamos y sus demandas para generar un gran esfuerzo social. Desde luego también hay que aportar cosas como sociedad para lograr que el gobierno se ponga a hacer su chamba, se ponga a hacer su tarea y coordine sus esfuerzos en sus diferentes niveles. Ha sido lamentable esta actitud entre la alcaldesa de Salamanca, el fiscal del estado, el secretario de gobierno, de tratar de arrojarse responsabilidades unos a otros, que todos las tienen de alguna manera para resolver esta delicada situación, en lugar de cruzar llamadas y establecer líneas de comunicación para atender un problema que esta vez afectó a un periodista, pero que todos los días está afectando a otras personas. En Salamanca el día de ayer lunes se realizó una manifestación con una asistencia, bueno, pues no tan numerosa, un centenar de personas, quizás un poco más, en demanda de paz. Pero es importante, no es el número de personas, sino una actitud también de empezar a abandonar el miedo y la apatía, porque lo que está en juego es mucho. A mí me parece también que la muerte de un periodista es algo muy grave, pero que también lo que ocurre después, por ejemplo, estas 7 personas de Barlovento, de esta colonia, no es algo para dejarlo pasar. Todas las muertes que ocurren por la actuación del crimen organizado son delicadas, son graves y merecen una respuesta social, no más retórica, no más propaganda gubernamental o intentos de justificación o intercambio de acusaciones. Ojalá algo de esto empiece a caminar en Guanajuato y en ese sentido sí me congratulo mucho de la respuesta de este gremio al que pertenezco, el de los periodistas, y esa solidaridad muy espontánea, muy genuina que surgió a raíz del asesinato de Israel Vázquez. Bueno, vamos a hablar de un tema que está muy vinculado a esta situación. En estos días, en la segunda quincena de noviembre, se cumplen los 4 años de ejercicio que marca la ley del Procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato. Y yo me resisto a llamarle ombudsman o ombudsperson, defensor del pueblo, sería la traducción de este término, porque Raúl Montero de Alba ha sido un burócrata bien pagado y afortunado de tener un trabajo que muchos quisieran sin haberlo desquitado lo más mínimo. Llegó ahí por la comodidad del gobierno anterior de Miguel Márquez Márquez de querer tener a una persona que no le diera problemas, y fue una continuidad del anterior procurador de los derechos humanos, era su colaborador que lo deja ahí con esa garantía y que además obtiene el pase primero a la Secretaría de Gobierno de Márquez y después a una magistratura en el Poder Judicial del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera. Y la estructura de esta instancia relevante para la protección de los derechos humanos en Guanajuato, para el equilibrio con los excesos de poder de muchas de nuestras autoridades,
pues fue vulnerada absolutamente por esta maniobra política. La mano que mete un gobernador a través de un procurador de los derechos humanos que le hace favores políticos para dejar a un funcionario cómodo, a un funcionario ignorante, a un funcionario mediocre que navegó 4 años sin pena ni gloria. Y vean el entorno. Guanajuato vive su peor crisis humanitaria. Lo dicen las fosas que acabamos de conocer y que se presumía desde hace mucho que existían en Guanajuato sin que nadie moviera un dedo hasta que lo hicieron los familiares de las víctimas. Los centenares, miles son de desaparecidos, se habla de al menos 2000 y hay quien dice que esta cifra podría crecer mucho. Los cadáveres ya encontrados, los restos de personas encontrados en esas fosas. Es terrible esto que se vive en Guanajuato y nadie, o muy pocos, lo han aquilatado de manera suficiente como una verdadera crisis que afecta a toda nuestra sociedad. No podemos ser una sociedad moderna, progresista, que enfrenta retos con gran capacidad para resolver temas económicos, administrativos, culturales, educativos, si dejamos de lado que parte de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, de los guanajuatenses, están sujetos a violencia extrema, al grado de la muerte y de la desaparición. Y no es el único caso. A Montero de Alba le tocaron muchos asuntos emblemáticos. Está ahí, por ejemplo, lo que ocurrió, empezaba apenas su gestión en 2016, si mal no recuerdo, 2017, cuando ocurrió la muerte de 3 niños en San Miguel Allende, producto de una intervención de policías estatales de la entonces Procuraduría de Justicia, de la cual fue responsabilizado el padre de los niños, Antonio Luna, un obrero de la construcción que estaba trabajando como velador y que estaba en posesión de un arma precaria, y no obstante eso fue atacado el lugar donde estaba en lo que se llamó una equivocación por docenas de elementos capacitados de estos rambos que tiene a su servicio Carlos Amarripa, los grupos de reacción inmediata, produciendo este resultado, la muerte de 3 niños, de la que no fue responsabilizado un solo policía, sino el padre de los niños, en algo inconcebible. Ahí Raúl Montero de Alba hizo su primer trabajo al servicio de Miguel Márquez Márquez y de Carlos Amarripa, contribuyendo a tapar todo lo que ocurrió ahí, junto con la intervención de un abogado de la Ciudad de México contratado por Ricardo Villarreal, para planchar el escenario, liberar de responsabilidad a la Procuraduría de Justicia y encontrar un chivo expiatorio. Terrible, terrible. Antonio Luna, a quien acusaron del asesinato de sus 3 hijos. Un hombre sin ningún antecedente, al que no es posible creer que por una crisis de pánico haya realizado un filicidio. Un caso que está ahí y que no ha acabado de ser esclarecido, aunque haya una verdad judicial y a ello se haya prestado incluso el Poder Judicial de Guanajuato. No fue lo único, han sido muchos otros casos. Leonardo Reyes Cayente, el joven migrante, también vecino de San Miguel Allende, en una pequeña comunidad, que en una visita desde la ciudad de Dallas, donde laboraba y donde estaba teniendo éxito en su trabajo, es asesinado por policías estatales con los que tienen la mala suerte de encontrarse, policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, y también es incriminado para tapar y justificar lo ocurrido. Es acusado de pertenecer a un grupo criminal y se habla de una reacción en defensa de los propios policías, que es lo que ultima a este joven en otra absoluta manipulación de hechos, como ha sido muy evidenciado por trabajos periodísticos y también por los abogados que llevan el caso hasta la fecha. Y ahí también la investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha quedado en nada. Ni una sola recomendación, una mínima, que porque no se atendió a Leonardo Reyes de forma inmediata se le dejó morir ahí desangrando, pero tampoco se le ha rescatado en su integridad personal. Sigue vigente la versión, la verdad jurídica es la versión oficial de los policías de que este joven, que no tenía armas, que no estaba en posesión de ninguna de ellas, que había atacado a los policías en este montaje. Como esas varias, en Guanajuato ha regresado la tortura,
a ciencia y paciencia de este procurador de los derechos humanos. En Guanajuato ahora se reprimen las manifestaciones, las de las mujeres que se manifiestan en reclamo de atención del Estado al tema de los desaparecidos, el de las mujeres que se manifiestan en contra del machismo y de abusos policiales, como ocurrió en León. Y ante todo eso, la Procuraduría de Derechos Humanos de Raúl Montero de Alba abre expedientes, saca algún aviso en prensa, poco protagonismo de este ombudsman, cuya principal fuerza es moral, pero que al no tener fuerza y no tener moralidad, pues nos deja en total indefensión. Bueno, con todo este panorama, no conozco una gente que defienda a Raúl Montero de Alba, activistas de derechos humanos, académicos. Los únicos que lo defienden parecen ser pues los diputados del PAN en el Congreso y el gobierno del PAN y el fiscal, lo cual es también una muy mala noticia, porque aquellos a quienes debería vigilar y a quienes debería equilibrar son los más contentos con su nula actuación. Bueno, pues con la novedad de que pueden reelegirlo otros 4 años. Ya sería hora de que el Congreso hubiese emitido una convocatoria si de veras tuviera algún interés en debatir la política de derechos humanos de Guanajuato, que esto se abriera al público. Presumen mucho su parlamento abierto y esta es otra figura retórica que solo existe en la mente y en la propaganda cara que le pagan los diputados a los medios de comunicación, pero no en la realidad. Si no se produce una propuesta, un análisis, la ley prevé que en automático quede la candidatura de Montero de Alba y con 19 votos, que son los que tiene la fracción panista, que además tiene otros aliados en partidos que muy poco se distinguen del PAN, como Movimiento Ciudadano, como el PANAL, como el PT, increíble, en Guanajuato el PT juega con el PAN, pues le darán los votos necesarios para sacar una votación apretada si es que se oponen el PRI, el Verde y Morena, que ya en una ocasión se opusieron hace 4 años a la llegada de Raúl Montero de Alba. Eso es importante recordar, porque Montero fue procurador de los derechos humanos de Guanajuato con 21 votos a favor y 15 en contra. Increíble. ¿Dónde está la fuerza moral de un ombudsman, digamos, entre comillas, un defensor del pueblo, que solamente llega con una muy apretada mayoría en el Congreso o con una fuerte oposición en el Congreso? ¿Se atreverán los panistas? ¿Son capaces de repetirnos la dosis y dejarnos a Raúl Montero de Alba otros 4 años más? No hay una política de derechos humanos y seguramente el fiscal, que hoy es el hombre fuerte de Guanajuato, Carlos Amarripa, estaría muy cómodo con un procurador como Montero de Alba, aunque los guanajuatenses padezcamos una terrible falta de equilibrios frente a los abusos de poder. Veremos qué pasa, ya falta poco para esta situación. Quisiera cerrar el comentario de hoy hablando pues de lo que ya se viene, que es la elección. Ya los partidos políticos el proceso electoral de hecho ya comenzó en sus fases previas. Los partidos ya han debido definir en el tema de paridad de género a qué municipios y a qué distritos postularán mujeres con el fin de mantener esta equidad, este equilibrio, y donde mandarán candidatos varones. También tienen ya pronto que definir sus procesos de selección y varios otros planteamientos y requisitos que pide la ley. Pero aparte de eso, de lo formal, ¿qué está pasando en los partidos políticos? Bueno, el Partido Acción Nacional, el mayoritario, el que es el hegemónico en Guanajuato desde hace 3 décadas y que se ha convertido en una fuerza política muy anquilosada ya, como lo era el PRI en su momento, va al tema de la equidad, pero ha eludido el tema de la democracia. Buena noticia, y ya lo hemos comentado, que en León y en Irapuato, las 2 mayores urbes de la entidad, el PAN haya decidido tener candidatas mujeres. Ojo, porque esto aún puede modificarse, no es definitivo, podrían todavía catafixiar, como se dice, algunas localidades. Sin embargo, en un principio parece bueno. El PAN no se había animado a tener una candidata mujer en León. El PAN no se ha animado nunca a tener una dirigente mujer, mucho menos candidata a gobernadora. Sin embargo, obvian el pues indispensable requisito
sobre todo para un partido político que nació para defender esa idea y combatir el autoritarismo y el dedazo de la democracia interna, de dejar que sean varias las mujeres panistas que busquen estas posiciones, que compitan entre ellas, que contrasten planes, programas, ideas y que puedan ser elegidas por las bases del PAN, un partido que tiene o tenía una nutrida vida interna y que hoy parece haberla dejado atrás bajo el esquema de la nómina y el regreso a la práctica del dedazo antes priista y hoy panista. Parece que esta es una desgracia de la que no nos escapamos en la política mexicana. Entonces todo indica que tanto en León como en Irapuato irán candidatas que serán decididas, que prácticamente ya están decididas por un pequeño núcleo, por el gobernador del estado y algunos de sus más cercanos. Parece que es importante la influencia aquí aún del exgobernador Miguel Márquez Márquez. Son importantes los pactos entre las corrientes políticas, como la de Luis Alberto Villarreal, que estaría respaldando la candidatura de Lorena Alfaro en Irapuato. Y en el caso de León se habla de la diputada Alejandra Gutiérrez, como la que ya ha recibido la bendición o las palabras mayores. Pero para el PAN parece problemático este esquema de falta de democracia y se abre entonces la grilla interna, la de los chantajes, las presiones, las amenazas de irse a otro partido de algunos militantes, más ahora que están en oferta las franquicias políticas en todas partes, o que Morena anda buscando candidatos. Ya les pasó una vez con la propia Beatriz Hernández, con Ricardo Sheffield hace 3 años. Y ese proceso que puede ocurrir por producto de los dedazos, en una época ya no muy proclive a ellos. Hay que recordar que los dedazos del PRI se daban cuando el poder presidencial era absoluto y no había ni para dónde hacerse. Parece que eso sí no ha logrado reconstruirse por parte del PAN y qué bueno además. Y el PAN se encuentra en esta tesitura, en este dilema, cuando tiene una de sus dirigencias más débiles. Un burócrata de bajo perfil político como Román Cifuentes, que le ha dado por construir y ampliar el edificio del PAN y contratar albañiles y arquitectos, pero no por hacer política en Guanajuato. Vamos a ver cómo le va al PAN en este trance. Desde luego, su oposición no está mejor. Vemos, por ejemplo, a Morena muy confrontada internamente en sus corrientes entre los diferentes grupos, que son muchísimos, heredaron esa balcanización perredista, además con la llegada de nuevos cuadros, con el trasvase desde otros partidos políticos, particularmente de Morena, y vemos muy complicado que logren fórmulas sólidas, atractivas para la ciudadanía, que planteen retos serios para el PAN, por lo menos no en León, parece que en Irapuato está un poco más pareja la elección, en Salamanca tienen graves problemas, difícilmente Beatriz Hernández podría reelegirse, es probable que opte por ir a una diputación y buscar un rescate de la ciudad, donde el voto morenista se mantiene, pero no la buena imagen de su alcaldesa, que es una de las peor calificadas a nivel nacional. Vamos a ver qué pasa entre la torpeza de la dirigencia política del PAN y las ambiciones de los otros grupos políticos. El PRI muy desfondado. Se le van todos los días militantes, unos a Morena, otros a Movimiento Ciudadano, compran las franquicias de los partidos al mejor postor. Francisco Arroyo Vieira, que fue prácticamente 25 años legislador a nivel federal y a nivel local, y que los aprovechó muy bien, acumulando una fortuna importante que lo ha convertido en un empresario relevante en la capital del estado, sobre todo de bienes raíces y hotelero. Parece dejar ya al PRI y entrar en una composición, en una alianza con Movimiento Ciudadano, quizás bajo la sombra de Manlio Fabio Beltrones, en acuerdos cupulares con Dante Delgado, con Ivonne Ortega, otra expriista que ahora están colonizando este partido político, donde aún no se ve claro cómo pueda esto, la llegada de estos priistas dinosauricos de mala fama, con una cauda de corrupción que los acompaña, cómo pueda esto fortalecer el proyecto presidencial de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que es el otro gran e influyente integrante de Movimiento Ciudadano y sin duda otro de los varones de este partido político. Entonces las cosas están en movimiento
pueden resultar interesantes, aunque a nivel popular, hay que decirlo, porque abajo no permean mucho todos este tipo de maniobras. Movimiento Ciudadano aparece en Guanajuato en todas las encuestas con porcentajes bajísimos, equiparables también a los del PRI, partidos que se están desfondando y que muestran una crisis del sistema de partidos en general. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con todo esto. Hoy abordamos estos 3 temas. Yo les agradezco mucho, como siempre, su atención a estas charlas nocturnas de los martes. Soy Arnoldo Cuellar. No deje de leernos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, poplab.mx. Y nos vemos por aquí el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches.